CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia En Mi Trabajo, Hablando con Datos, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión y salud organizacional. Junto a Diego Quiroz, especialista en recursos humanos, y la comunicadora Gaudí Castillo. En Mi Trabajo, Hablando con Datos, por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes, amigos, sean todos bienvenidos a un programa más de En Mi Trabajo, Hablando con Datos por los 89.1 de CRC, Cadena Radial Costarricense. Como siempre iniciamos los sábados, nuestro agradecimiento para las personas que nos permiten entrar a sus hogares a través de la radio, a través de las transmisiones por Facebook, ¿verdad? Facebook Live, nos podemos ver por ahí también. Y obviamente por el espacio a los señores de Cadena Radial Costarricense. Hoy con el tema de prevención y abordaje del acoso laboral, consideraciones para su puesta en marcha. Hoy con el especialista Alfonso Villalobos, que bueno, se va a estar incorporando más adelante en el programa, ¿verdad? Pero este es un tema que ahorita mismo los medios de comunicación, tanto a nivel país como a nivel internacional, pues están tratando mucho y pues nosotros no queríamos quedarnos atrás. Eso es. Buenas tardes a todos, un gustazo como siempre, un sábado más aquí en nuestro programa radial En Mi Trabajo. Un saludo a Eduardo en cabina. Muchísimas gracias, anticipado, gracias a Alfonso, ¿verdad? Que ya nos está escuchando y que pronto lo vamos a incorporar para hablar de este tema referente al acoso laboral. Tal y como lo mencionó Gaudí, es un tema que lastimosamente, y digo lastimosamente porque eso involucra un crecimiento en la incidencia, en la incidencia del acoso como tal y en los indicadores que van detrás del acoso. Hay mucha confusión también en cuanto a los elementos que podrían ser adecuados o inadecuados en la gestión laboral, y hay un principio de realidad, y el principio de realidad hace referencia a que el hecho de que en las organizaciones, que el mercado laboral se encuentre contraído y que las oportunidades de trabajo sean más reducidas, abren esta posibilidad de que las organizaciones ahora sí asuman políticas no tan correctas, pero que son validadas ante la imposibilidad de trasladarnos de manera continua o trasladarlos de alguna manera de un trabajo a otro. La situación política, aunque parezca raro, tiene una participación importante, ya que la misma situación país nos pone en una condición altamente vulnerable. Nos interesa montones el desarrollo de este tema, principalmente y con el apoyo de Alfonso, que ha venido trabajando una serie de variables en esta línea. Yo he tenido la posibilidad de formar parte de actividades propias, actividades académicas propias del ejercicio de salud laboral. Desde mi ejercicio profesional soy promotor del tema de salud laboral y he estado también relacionado con temas netamente preventivos, y el abordaje que queremos dar es un abordaje más que todo preventivo. No es que no pensemos en que el abordaje restaurativo o paliativo, podríamos llamarle de alguna manera, sea inadecuado. Consideramos que es muy pertinente, pero lo ideal sería que las cosas no ocurran. Exacto. Entonces, si las cosas... No llegar a ese punto. Exactamente. Que no vayan a ocurrir es imposible, y lo puedo decir con toda propiedad. Realmente, lastimosamente, se va a seguir dando. Lo que necesitamos es tener una claridad de cómo prevenir y reducir esa incidencia, y que obviamente haga que la gente, mientras más informada se encuentre del tema, menos lo promueva y menos lo permita. Esto es como un marco general. Ese es el objeto de este programa, de este sábado en la tarde. Y estamos tratando de instrumentalizar, porque esa es la línea, tratar de instrumentalizar un poco. Bueno, entonces Diego, ¿te parece si vamos de una vez con Ojo al Dato? De una vez con Ojo al Dato. En Mi Trabajo, esto es Ojo al Dato, donde mejoramos las experiencias laborales. Ok, Diego, entonces iniciemos con Ojo al Dato. Bueno, empecemos con qué es. ¿Podemos definir acoso, Diego? Cuando hablamos... Perdón, porque a veces hay gente, vamos a ver, tal vez el jefe tiene como una forma muy particular de acercarse a usted, hablando de un ejemplo de esta jerarquía, ¿verdad? Jefe subalterno, tiene una forma como muy particular de pedir las cosas, pero no necesariamente es acoso. Pero ahí viene mi primera pregunta. Bueno, ¿qué es acoso? Y segundo, ¿quién define el acoso?
Ok, ahí vienen las dos preguntas No sé son si me de por sí, explico. claro, ¿no? Las dos preguntas de por sí son complejas. Vamos a hablar del término de acoso un poco desde su origen y vamos a hacer referencia a lo que plantea Heinz Lehmann, que es como por decirlo así, no el padre, porque suena muy raro, porque si uno dice que es el padre del acoso laboral suena súper extraño, pero por lo menos de los estudios referentes a acoso, él se hacía referencia al acoso como una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen violencia psicológica extrema y de forma sistemática durante un tiempo prolongado sobre personas en un lugar de trabajo. Cuando me dice usted, ¿cuál fue la segunda? La primera que es, ¿verdad? ¿Quién define el acoso? ¿Quién define? Es decir, yo como violentada, o sea, si yo me siento violentada, yo puedo definir que eso es acoso, o hay una tercera persona que tiene que entrar en este rol, proceso. en este proceso y decir, no, mira, no era acoso, era... Vamos a ver, hay un detalle, y eso es un detalle que también vamos a abordar con Alfonso, que ha estado trabajando de manera profunda en los procesos, principalmente de la generación y la aclaración de ciertos elementos que tienen que tener los protocolos preventivos y un poco si se hace un análisis de una situación de acoso, cuál es el proceso a seguir y cómo se... Muchas gracias. Gracias. ¿Y cuál es el proceso a seguir y cómo presentar la información que estamos levantando? Lo que es complejo es que a pesar de que el acoso como tal pueda tener una definición y se ha estudiado a lo largo del tiempo, en Costa Rica todavía no contamos con legislación en materia de acoso. Entonces, lo que rige para efectos de determinar si una situación de acoso es o no es acoso, viene siendo en primera instancia los protocolos que se desarrollan, vamos a ver, las normativas y procedimientos internas organizacionales. Eso nos deja un poquito descubiertos en cuanto a la determinación final, ya que en el momento en el que esto ingrese a una parte legal, que yo no soy especialista en el tema legal, pues quien tenga que definir si hay o no hay acoso no tiene una ley en cual apoyarse. Ahorita tenemos en vigencia, que es parte del dato que vamos a presentar en nuestra sección, ya hubo un proyecto de ley que se cayó completamente, y ahorita estamos trabajando con el proyecto de la ley para prevenir y sancionar el acoso laboral en el sector público y privado, que está promovido por María José Corrales Chacón y otros señores diputados y diputadas. Es el expediente 20873. Esto está en proceso y aquí hablan, vamos a ver, definen el tema del acoso laboral o mobbing a partir de varios especialistas y lo plantean como que el mobbing en la vida laboral conlleva una comunicación hostil, desprovista de ética, la cual es administrada de modo sistemático por uno o varios, principalmente contra una persona, la que a consecuencia de ese psicoterror es arrojado a una situación de soledad e indefensión prolongada. Es como la definición base de la estructura, y hacen referencia aquí, pues por acortar un poco, el objeto de la ley es prevenir, regular, prohibir y sancionar el acoso laboral, que me parece súper importante, y hace referencia a 4 definiciones particulares. El acoso laboral como un comportamiento negativo, continuo y sistemático, la persona acosada, la que es objeto de conducta o acción abusiva o denigrante, la persona acosadora, que es la que genera estas conductas u omisiones, y la persona trabajadora, que es toda persona física que presta una u otras servicios materiales o intelectuales a una organización. Esos son como los actores del proceso. Devolviéndome a su pregunta, sigue siendo un elemento que ante la ausencia de ley se vuelve subjetivo, porque el hecho de que yo, y lo vemos desde el punto de vista, vamos a ver, veamos la definición específica que trae este proyecto de ley: persona acosadora, la persona o personas que realizan acciones, conductas o omisiones que atentan contra la integridad física o psicológica de la víctima a un sujeto pasivo, pudiendo ser superior jerárquico o no. Vamos a ver, la definición de afecciones u omisiones a la integridad física o psicológica de la víctima no son constructos tan sencillos de definir, principalmente porque, tal y como usted lo mencionó, y es algo que vamos a abordar igual con Alfonso, como usted lo definió, hay personas que tienen cierto estilo que podría definirse como conducta acosadora, pero la persona que lo recibe podría no percibirlo así. Entonces, al no percibirlo así,
cambia totalmente la concepción del constructo como tal. Es un tema sumamente complejo de abordar realmente, y es complejo de abordar porque también las manifestaciones o las manifestaciones como tales son difíciles de identificar, porque la persona tiene que reportarlas y tiene que haber una interpretación correcta de esto. Y ojo, y aquí en el artículo 5 del mismo proyecto de ley se plantea provocación, estas son las manifestaciones del acoso laboral: provocación de aislamiento e incomunicación de la víctima, restricción de la autonomía de la víctima en el centro de labores. Ojo, o sea, restricción de la autonomía. Yo puedo asumir que me están restringiendo mi autonomía o sea, en el momento en el que no me permiten tomar una decisión que yo creo que soy capaz de hacer, pero que jerárquicamente no me corresponde. Puedo pensar que hay una restricción de autonomía y lo puedo derivar a acoso. Y puede ser que realmente su rol no alcance para eso. Entonces ahí hay que marcar una diferencia importante. El cambio de ubicación denigrante del espacio físico ocupado de la persona trabajadora. Yo puedo asumir que si estoy en una oficina grande y me trasladan a una oficina chica, me están denigrando. Y puede ser que la oficina chica tenga buenas condiciones. No estoy defendiendo las conductas de acoso. Lo que estoy diciendo es que es un tema sumamente complicado de definir y para lo cual hay que estar muy bien informado. Y el otro de los temas críticos aquí es que hay una, y lo digo con todo respeto y no sé si decirlo ahora, ya hasta yo mismo me cuestioné, hay una prostitución del término. Es tan complejo como el tema del estrés, como el tema de la depresión, porque ahora yo me siento acosado en cualquier momento. Y también están quienes minimizan ese tipo de conductas y dicen, usted se está quejando por algo que siempre ha ocurrido. O sea, y como siempre ha ocurrido, yo no me tengo que poner en pequeñeces. Eso es un error totalmente completo, y es amplia la desinformación que existe. Se han hecho trabajos importantes a nivel nacional. De hecho, hemos participado del desarrollo de actividades en esta línea. Hay una diferencia importante también, porque ahora se ha trabajado mucho, se viene trabajando mucho el tema del bullying. Hay una diferencia importante entre uno y otro, aunque sus principios teóricos podrían tener algún tipo de vinculación y coincidencia. Son dos ambientes totalmente distintos y son dos objetos de estudio totalmente distintos. Entonces hay que marcarlo, y aquí lo que vamos a hacer es encauzar un poco con Alfonso, en lo que nos dé el tiempo, ver, o sea, principalmente el tema preventivo y cuáles son estos elementos que son promotores de acoso y los cuales nosotros podemos trabajar, y principalmente el impulsar que personas que se encuentran en condiciones de este tipo, que logren identificar algunas de las manifestaciones, hagan los procesos correspondientes dentro de la organización. Ok, bueno, vamos a hacer entonces la primera pausa de la tarde y volvemos con Ligeramente Hablando. Seguís escuchando En Mi Trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. Viví, viaja y conoce el mundo con Mundo Viajes. Conoce y experimenta el mundo, sus culturas, su gastronomía, sus paisajes, y sorprendete de cada uno de los lugares que podés descubrir con nosotros. Nuestro servicio es integral. Te ofrecemos trámite de visas, boletos aéreos, reserva de hoteles, rentacar, ya sea en Costa Rica o en cualquier parte del mundo. Visítanos en mundoviajescr.com o visítanos en Facebook como Mundo Viajes. Teléfono 2241-1425. Mundo Viajes, pasión por los viajes. El Teatro Nacional de Costa Rica presenta el inicio de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Heredia, dirigida por el ganador del Latin Grammy y Premio Nacional de Música en Dirección, maestro Eddie Mora. Sábado 2 de marzo, 8 p.m., Teatro Nacional de Costa Rica, segundo programa 2019. Entradas a la venta en la boletería del teatro. Para más información visita sinfonicadeheredia.com o SH en el Nacional. Te invita Embajada de Alemania en Costa Rica y Cadena Radial Costarricense. Seguís escuchando En Mi Trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. En Mi Trabajo presentamos la sección Ligeramente Hablando. Bueno, volvemos rapidísimo, ya estamos acá. Bueno, queremos saludar a doña Claribet Morera, que la vemos acá conectada por Facebook Live. Y recordarle a las personas, si tienen sus dudas, consultas, ¿verdad? Pueden hacérnoslas llegar a través del teléfono de cabina 9050-891-891, o también tenemos habilitado el WhatsApp 8844-2244. Ya está acá Alfonso con nosotros. Eso.
Bueno, primero que todo, bienvenido Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos en este tema, que es todo un tema que hemos tenido la posibilidad de conversar fuera de micrófonos en muchas ocasiones y hemos ampliado y vamos a reducir el debate de lo que hemos conversado a estos minutos que nos tocan, que nos quedan. Vamos a hablar de estamos hablando, para quienes recién se conectan, de la prevención y abordaje del acoso laboral, consideraciones para su puesta en marcha. Nos acompaña Alfonso Villalobos Pérez. Vamos a presentar una síntesis del trabajo que ha venido desarrollando Alfonso a lo largo de su trayectoria. Es licenciado en Psicología, máster en Ciencias Cognitivas, amplia trayectoria en el ámbito académico como organizacional. Ha sido expositor, ya lo saqué del trabajo, sí, es expositor nacional e internacional. Tiene a su haber más de 20 publicaciones científicas en áreas de psicología clínica y de la salud, así como el tema organizacional. Es el actual director de la Revista Costarricense de Psicología, miembro del equipo de Coordinación Nacional de Psicología para la Caja Costarricense del Seguro Social, donde, entre otras labores, trabaja sobre el diseño e implementación del Plan Institucional de Salud Integral, lo cual es muy atinente a lo que estamos conversando ahora. Claro. Hablar del tema del acoso es muy complicado, muy interpretativo. Recién fuera de micrófonos y en un segundito antes de entrar hablábamos del tema subjetivo, y entonces arrancamos de una vez. Alfonso, ¿cómo ve usted la situación en cuanto al abordaje preventivo y de generación? Porque vamos directamente a lo que está planteado, prevención y abordaje. ¿Cómo ve usted país? Porque ahora podemos hablar de un tema país, ¿verdad? En cuanto a la prevención y abordaje del acoso laboral. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Estamos lentos? Ok, bueno, primero buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Gaudi y a Diego y a las personas que nos están escuchando ahorita. Es un tema complicado, pero en general no hay un buen tratamiento del tema, ¿verdad? Desde el punto de vista de la educación de los profesionales que trabajan en las organizaciones públicas o privadas, en los puestos profesionales que están dirigiendo las empresas y las instituciones, y en general no es un tema que aparezca de manera continua en los currículums de la formación universitaria, al menos hablando por psicología. Por lo que he visto en administración tampoco es un asunto que sea muy continuo. No sé en el caso de derecho, que es otra de las disciplinas vinculadas directamente. También hay muchas otras más, pero estas tres son como nucleares, ¿verdad? En este asunto en particular. Yo no creo que no es el mejor de los momentos, tal vez. La situación país nos pone en una posición en la cual esto tiene que ser un tema prioritario. Eso es lo que hemos discutido un poco. ¿Por qué prioritario? Porque conforme aumenta la demanda laboral y se reduce la oferta, pone a las organizaciones, que eso es un discurso que yo vengo promoviendo hace tiempo y que me parece muy preocupante, pone a las organizaciones en una posición de ventaja. Sí. Entonces, sí. ¿Siente usted que se ha desencadenado? ¿Cómo ha visto usted los últimos 10 años en cuanto? Porque ya usted tiene rato de estar en esto, pero voy a hablarle de los 10 años, últimos 10 años, los cambios que ha visto en cuanto a lo que se ha podido identificar en condiciones laborales en general hace 10 años y como estamos ahora. Es difícil, ¿verdad? Porque el tema del acoso laboral es teóricamente y desde el punto de vista de la intervención y la educación en Costa Rica es reciente. Sin embargo, es un término y un proceso de trabajo que tiene por lo menos unos 30, 40 años de estar ocurriendo a nivel internacional, y ya para cuando nosotros aquí en Costa Rica empezamos a verlo con más detalle, porque primero entramos con el acoso sexual y otros fenómenos que no son lo mismo, aunque puede ser que tengan una vinculación, cuando llegamos al tema del acoso laboral ya íbamos casi 3, 4 décadas por detrás, ¿verdad? Entonces también el tema del acoso laboral es un tema que de alguna manera tiene que ver con fenómenos conductuales en el sentido más amplio, porque tiene que ver con eventos económicos, sociales, políticos. Hay personas que no se puede negar en el acoso laboral. Alguna persona o las personas que participan como perpetradores del acoso tienen una serie de características psicológicas que no podemos decir que tengan un trastorno, pero sí tienen una serie de variables conductuales que los afianzan más en ese patrón. Y estas dinámicas macroambientales, ¿verdad?, lo que pueden ayudar es a aumentar la posibilidad, ¿verdad?
También a veces hay que tener cuidado, no confundir acoso con una situación que es propia de la organización y que el estrés ambiental obliga a que ocurra de esa manera en particular, ¿verdad? Movilizaciones de personal, lo que sea, inclusive situaciones económicas que ya la organización no tiene dinero para seguir adelante y tienen que ser descontinuadas algunas personas, desvinculadas, perdón. Entonces la gente lo puede sentir de otra forma, ¿verdad? Y todo eso suma y multiplica y en realidad aumenta la percepción de acoso, pero hay que hacer la diferencia. Algunas cosas van a hacerlo, otras no, ¿verdad? Y como es un tema de percepción, porque nos pasa todavía con el tema, igual aquí recalco antes de hacer el comentario, nosotros no somos especialistas en la parte legal, de hecho ninguno de los tres que estamos acá tenemos una vinculación directa con esto, pero sí hemos tenido la posibilidad de participar en procesos, por ejemplo, y a mí personalmente me ha tocado trabajar en varios paneles para el tema del acoso sexual. Yo sé que no estamos hablando de eso, pero el punto mío es que cuando trabajamos en esos paneles, aún teniendo una ley que a nivel país básicamente rige ese ejercicio, han sido procesos tan subjetivos porque la persona que ha denunciado el acoso sexual lo denuncia en función de su percepción. El acoso laboral, trasladándome a esto, no tenemos ley. Entonces, si ya con ley es un tema complicado, ahora sin ley se vuelve un poco más complicado. El tema de la sistematicidad es un tema que la gente no está entendiendo. Por ejemplo, el acoso sexual, el acoso laboral debe ser sistemático y persistente. Eso es clarito. Por tanto, situaciones puntuales no podrían ser caracterizadas como acoso. Pero la gente se aventura a decir, como lo dijimos en el inicio del programa, a decir yo estoy acosado o me están acosando por una situación particular. Alfonso recién lo mencionó. ¿Cómo hacer desde el punto de vista organizacional para establecer estas diferencias pensando ya en el primer punto que tenemos del tema del programa, en la prevención? ¿Cómo diferenciar estas situaciones de acoso como casuales a una cuestión de manera continua? Ahí hay varios temas, ¿verdad? Un primer tema es que aunque podamos tener teoría y procedimientos evidenciados desde un punto de vista científico para la prevención y el tratamiento, esto también requiere un marco normativo legal que no es el que tenemos. No tenemos una ley. Ahora los escuchaba y no solamente está este proyecto de ley, creo que hay otros 4 o 5 que algunos, no sé si ya la palabra es adecuada, caducaron y otros todavía inclusive están por allí dando vueltas, ¿verdad? Las diferencias entre unos y otros no son a veces tan amplias, pero definitivamente el tema legal sí es importante porque eso marca puntos. Por ejemplo, hay varios lugares de América Latina, si mal no me acuerdo, creo que era Argentina, Brasil y algún otro país que tienen sus propias leyes y eso marca una forma por donde van a ir los procedimientos. A falta de eso lo que tenemos es jurisprudencia y la jurisprudencia lo que es interpretativa para cada círculo legal sobre cómo interpretarlo o no interpretarlo y hacia dónde te lleva. Las instituciones públicas sobre todo tienen, algunas, no todas, algunos machotes o programas o protocolos de abordaje del tema, pero no son iguales entre sí, son similares. Y a nivel privado, la verdad no conozco, no quiere decir que no existan, pero no conozco tanto la existencia de esos. Ahora, esto nos lleva al tema de lo que usted pregunta, es decir, ¿qué hacemos? Lo mejor que se ha encontrado es prevenir, ¿verdad? Okay. Las instituciones y las empresas privadas deberían de tener procedimientos de educación a las personas, tanto a las jefaturas como a los sí, exactamente, al resto de los colaboradores o empleados. Y eso es importante porque la identificación del acoso pasa por un tema subjetivo, ¿verdad? Inclusive hay algunos teóricos del acoso laboral que señalan que con un solo elemento podría usted decir que ya aquí hay acoso. El tema es que desde el punto de vista legal, ¿cómo lo va a interpretar un país? ¿Verdad? Exacto. Porque si legalmente te dice que tiene que haber un conjunto de indicadores a esto que estamos hablando, a lo largo del tiempo, el otro día me decía una estudiante de un curso, bueno, ¿cuánto tiempo es el mínimo? Exacto. Y en realidad el mínimo puede ser un mes, ¿verdad? Hasta hay casos que se han empezado a objetivizar, es decir, se identifica qué es, porque la persona que lo siente lo empieza a plantear como años después, y lo entiende. Inclusive algunos se dan cuenta de que les ocurrió el acoso mucho tiempo después de que pasaron por el tema, por la situación. Entonces, lo mejor aquí es la educación, ¿verdad? Y una educación sistemática, coherente, sin buscar perseguir brujas, ¿verdad? Como se dice habitualmente, sino para que no genere conflictos, porque
porque estos conflictos no son solamente emocionales. En el peor de los casos, la gente tiene alteraciones que lo sacan de la organización, inclusive en algunos casos hasta te generan una especie de incapacidad permanente, ¿verdad? Pero también tiene costos económicos, porque esto genera disrupciones en el ambiente laboral que la gente no soporta, se te van las personas, te disminuye la producción, la forma en que tratas a los compañeros es inadecuada, entonces los costos son muy difíciles de tasar, pero si se pudieran hacer costos del acoso, probablemente sí sería muy alto. Y hay instituciones o empresas que finalmente, como decimos en ciertos ámbitos de psicología, tienen contingencias ambientales, es decir, tienen una serie de ambientes ya creados con disposición para el acoso. Incluso en algunos lugares el acosador posiblemente se fue, hombre o mujer, pero quedaron las enseñanzas ambientales de qué hacer. Entonces el ambiente es un ambiente feo, es estresante y es desagradable, ¿verdad? Es decir, que es un fantasma, por decirlo así, ¿verdad? Exacto. Vamos a ver, porque el tema, y tal como lo plantea usted, con lo cual coincido totalmente, el tema educativo, es el tema formativo o el tema de aclaración conceptual de qué refiere el acoso. ¿Es posible trabajar un proceso preventivo en una organización desde el punto de vista teórico-técnico de acoso cuando la organización tiene una estructura no tan clara de funcionamiento? Jerárquica y funcional, porque vamos a ver, en la jerarquía, y lo planteo por esto, cuando nosotros tenemos una organización cuyos procesos de trabajo no son tan claros, es bien definido y es claro a nivel teórico que eso es uno de los elementos potenciales promotores de acoso. Entonces, ¿qué pasa? O si sería viable el desarrollo, principalmente pensando en quienes nos escuchan y pucha, ¿para dónde agarro? Generar un programa de capacitación preventiva de acoso laboral es una cosa, pero si eso está enmarcado en un proceso o procesos organizacionales desestructurados, sí. ¿Cómo lo ve usted? Ahí lo mejor, digamos, la incertidumbre siempre va a generar ansiedad, ¿verdad? Y si la incertidumbre se mantiene constantemente en un ámbito organizacional, la ansiedad aumenta, ¿verdad? Tal vez no en el sentido de patología, pero sí de sensación. En ese caso, pues lo mejor sería que vamos a ver, las organizaciones hoy día tienden a ser más bien las privadas horizontales, lo más planas posibles, ¿verdad? Eso no implica que no haya estructura, ¿verdad? Es decir, el que yo tenga una organización relativamente plana, en lugar de tener 20 niveles, que tenga 5, eso no quiere decir que no haya un tipo de jerarquía. Alguien tiene que tomar responsabilidades, alguien tiene que tomar decisiones. Eso a su vez implica, bueno, ¿qué tipo de responsabilidades hay? Hay muchas teorías organizacionales, podemos tener, digamos, las más adecuadas en eso, posiblemente son las competenciales, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo vas a organizar, valga la redundancia, la organización? Entre más incertidumbre le metas vos a la organización, pues más presión le vas a generar a todo el sistema, porque quién manda, quién da órdenes, quién las tiene que implementar, quién es el operativo, quién es el que toma, digamos, actividades más estratégicas, van a empezar a confundirse, y en esas confusiones es donde los roles conductuales, ¿verdad?, de los diferentes funcionarios, empleados o colaboradores empiezan a confundirse. Y si vos por ahí tenés a alguien que tiene algunos indicadores que potencialmente son peligrosos, lo que estás es dándole, digamos, alas al ambiente organizacional para que empiece a dispararse una serie de factores psicológicos que pueden ser no beneficiosos. Una organización altamente estructurada no quiere decir que no vaya a haber acoso, más bien podría llegar a ocurrir lo contrario, ¿verdad? Al estar tan acusada la jerarquía o establecida, entonces quien está en la jerarquía más arriba, pues de pronto puedes tener a alguien que tiene 10, 20, 15 años de estar allí, y entonces genera una serie de pautas, se van estableciendo, por decirlo así, alteraciones psicológicas, no del carácter de disfunción, ¿verdad?, sino de confianza en sí mismo, de abuso de algunos tipos de confianza sobre el tema, y finalmente pues tenés a alguien que además tiene, porque eso ocurre en el acoso laboral, se crea una especie de anillo de colaboradores, ¿verdad?, que en eso es en lo que se parece un poco al bullying, ¿verdad? Así, que hay está el bulliador con otros bullyingcitos a la par que empiezan a perseguirlo. En el acoso laboral tiende a ocurrir esto, porque el acoso no es solamente un tema de un actor por allí, ¿verdad?, un villano oscuro que va apareciendo, es un villano que además, o una villana que tiene colaboradores de diferentes tipos, ¿verdad? Uno tiende a imaginarse gente mala con capuchas y cosas así. Yo tengo una imagen muy clara en mi cabeza en este momento. Sí, es gente que no pareciera que son gente mala, ¿verdad? Y no son personas malas, pero de alguna manera todo esto tiene, como se dice en ciertos ámbitos, ganancias secundarias, ¿verdad? El no ser parte de la argolla está muy mal.
¿verdad? Porque vas a ser parte de los que están recibiendo el impacto de la argolla. Entonces, la falta de estructura es tal vez un poco peligrosa, pero también una estructura muy clara no te garantiza lo otro. ¿Por qué? Porque en ambos casos te está faltando una variable que es el de educar. ¿Verdad? Y sin la educación, no importa qué tan claro o no tengas la estructura, te vas a caer. Y ¿verdad? es que a las empresas les da miedo, ¿verdad? Escuchan la palabra acoso y automáticamente lo relacionan con denuncia, ¿verdad? Sí, pero entonces, eso es el último de los casos. Lo mejor exacto. sería que no sé, educar a toda la población laboral, todos, desde la parte más operativa hasta la parte más de gestión, gerencial, perdón, para que no llegue al otro proceso, porque los otros procesos son caros, son muy caros. Solo legalmente, ¿cuánto cuesta todo este proceso en unas cortes? ¿verdad? Inclusive el tema, vamos a ver, y yo metí el tema organizacional porque como mencionamos al principio, yo he tenido la posibilidad de participar en actividades formativas, congresos nacionales e internacionales en materia de acoso, y hay mucho del foco de estos procesos que son muy correctos. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo con las actividades, estoy totalmente de acuerdo con que se tengan que promover y estoy totalmente de acuerdo con la participación, pero el foco de estas actividades no necesariamente ha sido un foco que considere dentro de sus variables el componente organizacional. Entonces, si nos enfocamos en la víctima y el victimario, o en el, digamos, porque está la persona acosada, el acosador, entonces entramos en una cuestión dual, donde como una pelotita, ¿verdad? Va, viene, va, viene, va, viene, pero en ocasiones el tema de las condiciones organizacionales poco tratado, porque también considero que es poco entendido, no solo en temas de acoso, sino en el marco, y ahora Alfonso lo mencionó, en el marco competencial, por ejemplo, la gente aísla, y aquí voy a hacer un paréntesis, por ejemplo, cuando hablan de los procesos de reclutamiento y selección en materia competencial, hablan del proceso como un proceso desligado de los procesos organizacionales comunes. Entonces dice, bueno, yo lo recluto o selecciono y recluto en función de ese modelo, pero cuando la persona ingresa, la organización como tal no se gestiona a partir de ese modelo. Con los procesos educativos podría pasar lo mismo. Va a quedar muy clarito para la persona cuando hablen de las diferentes figuras, ¿verdad? Y entonces hablen del acoso como tal, de la persona acosada, de la persona acosadora y de la persona trabajadora, que básicamente, y lo tomo del proyecto de ley que mencioné inicialmente, son los 4 conceptos principales. Es bueno tenerlos claro, pero si yo no tengo claro cómo funciona la organización y cuál es el alcance que tiene, esos conceptos se me van a quedar cortos, porque puedo identificarlos, pero si la organización lo promueve, los procesos preventivos, que es de lo que estamos hablando ahorita, se van al suelo. Y yo logro identificar, es más, paso todos los exámenes, ahora yo sí sé quién es la persona acosadora, sé cuándo me están acosando, pero si la organización lo faculta, no hay controles, entonces estamos listos. Entonces, ¿hasta qué punto el conocimiento sobre la estructura organizacional tiene una participación? ¿Cuál es el peso que podría tener? ¿Verdad? Veamos, y aquí ya le doy la palabra a Alfonso, vemos los estadios, porque uno ve los estadios, y los estadios del acoso laboral teóricamente planteados hacen referencia a la persona y hablan de la autoafirmación, del desconcierto, de la parte depresiva, la parte traumática y el deterioro crónico. ¿Okay? Cuando la persona entra en el proceso de desconcierto, por ejemplo, que es el segundo, donde hay dudas si hay o no conflicto o de dónde proviene, ahí es donde yo meto este tema. Y fue tema de discusión para mí. No sé cómo lo ve usted. ¿Estoy volando o está...? No, es que aquí hay varios asuntos, ¿verdad? Y es un tema como complicado. Y es donde un poco el comentario de Gaudí sobre cuando la organización escucha la palabra acoso se asusta, ¿verdad? Porque la palabra acoso remite a que van a venir pérdidas económicas o todo un proceso judicial que está asociado. Imagen, ¿verdad? Imagen, todo lo que está alrededor, ¿verdad? De hecho, lo hemos visto con las situaciones que han ocurrido en Estados Unidos, ¿verdad? Y todo este tipo de elementos se genera una serie de disrupciones muy fuertes. Pero, por ejemplo, Costa Rica tiene algo que se llama todo este contexto legal de lo que es salud ocupacional. El acoso es un tema de un riesgo, ¿verdad? No está tal vez tan oficializada la figura por no tener una ley, ¿verdad? Pero digamos, el INSS atiende personas con algunas de esas características para ver si se inicia algún proceso posterior y ellos son muy cuidadosos en todo lo que hacen allí. Y bueno, hay diferentes círculos a nivel país donde se discute este tema, ¿verdad? Pero sí, definitivamente el ambiente organizacional es uno de los actores que está allí, ¿verdad? No se puede decir, y los teóricos lo plantean, el ambiente por sí mismo no provoca eso, ¿verdad? Si hay una conjunción de variables que se van organizando a lo largo del tiempo, por eso es que dentro del tema de salud ocupacional es importante todo este asunto, ¿verdad? Porque si usted no dispone las condiciones se van a disponer automáticamente o de manera aleatoria, ¿verdad? Y esa aleatorización va a empezar a funcionar de una manera
útil para algunos grupos dentro de la organización. Exacto. Hay gente que, por ejemplo, hay personas, muchas veces la persona acosada no necesariamente es una persona que no sea asertiva. Muchas veces son gente, digamos, muy bien pensada, organizada y con muy buenas características, gente educada. Y uno dice, pero ¿por qué usted permitió que ocurriera eso? ¿Verdad? Y la persona le dice después de mucho tiempo, en ese estadio del deterioro crónico, es decir, yo no, cuando me di cuenta estaba dentro de la vorágine, ¿verdad? Y entonces uno lo que pregunta mucha gente es, pero ¿y cómo fue que estas personas llegaron a la organización? Como les digo, muchas veces estas personas no es que vienen con un proceso de patología, porque no es así, ¿verdad? Hay un término que no necesariamente encaja siempre en el acoso, pero hay un término ahí paralelo, que a veces se cruza y a veces sale, como les digo, no es lo mismo, pero sí está vinculado, que es el del depredador laboral, ¿verdad? Que el depredador laboral es una persona que tiene una serie de habilidades muy interesantes, un CI relativamente alto, ¿verdad? Y que sabe cómo observar las dinámicas de las situaciones y que usa, digamos, una persona que podría usar todas esas habilidades de sus compañeros en pro de, pero en algún momento le sirve o el mismo sistema va ayudándolo a que se vaya organizando de otra manera. Entonces, la situación organizacional sí es importante, por eso es que si no hay por usar estos términos ya un poco trillados, una conciencia o un conocimiento de los sistemas organizacionales, de la importancia de prevenir, lo que va a ocurrir es que la misma, como decimos en algunos ámbitos de psicología, el no emitir conducta ya de por sí es una conducta, ¿verdad? Porque el acoso laboral es un tema de comportamientos, ¿verdad? Que han sido reforzados ambientalmente por una serie de situaciones que tienen que ver con castigo, ¿verdad? Pero es un castigo que es muy complejo en múltiples formas y sí, en algunas ocasiones eso le da ventajas a algunos, ¿verdad? Pero finalmente se consolidan con la palabra acoso, que todo el mundo sale asustado y corriendo. Sí. Una consulta, Alfonso, en función, vamos a ver, ya hablando desde el lado, vamos a ver, de la víctima, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Qué sucede, por ejemplo, si dentro de mi institución yo estoy sufriendo acoso, percibo que lo estoy sufriendo, mi empresa no tiene lineamientos, ¿verdad?, para atender esta situación? Yo llego, presento a mi superior no hace nada, presento al que sigue jerárquicamente, tampoco hace nada. ¿Cuál opción me queda a mí si a nivel país tampoco tenemos normativa? Aquí hay que ver que hay varios tipos de fenómeno del acoso laboral. Está el vertical descendente, que es el clásico, digamos, de una jefatura, figura de autoridad sobre alguien que está subordinado. El acoso horizontal, tus pares, ¿verdad? Y el acoso vertical, pero ascendente. Es decir, es el que parece menos común, pero ocurre, que son tus subalternos que se organizan y se confabulan y te generan una serie de pautas, como los ¿verdad? Técnicos de fútbol en Costa Rica. Algo así, más o menos, ¿verdad? Pero sí. Eso estuvo muy fino. Sí. Ahora, eso es importante porque esas dinámicas van a afectar mucho hacia quién recurrís, ¿verdad? Si el vertical descendente es el que te está configurando, no puede ser que vayas a tu propia jefatura. Exactamente. Pero sí tienes que informar, ¿verdad? Okay. Y de ahí en adelante, pues al superior, que se llamaría. Ahora, todo varía un poco porque tenemos el ámbito organizacional privado y el público. En el sistema público tenemos la Ley General de Administración Pública que dice cuáles son las rutas, no para el tema del acoso, sino en general el estándar previendo, hace muchos años los legisladores lo previeron así, ¿verdad? ¿A dónde tenés que recurrir cuando los mandatos superiores, jerárquicos directos no te funcionan, sino que tienes que ir al de arriba, al superior, okay, ¿verdad? Y hay toda una normativa dentro de esa ley que dice, bueno, que tienes que operar y cómo operar. Puede ser que tengas que irte entonces a la corte, ¿verdad? Pero digamos, la ley en el ámbito público te da una serie de ventajas y por ahí está lo que se llaman todos los órganos directores y todo eso, que lo que se encargan son como de hacer, ¿verdad?, algunos tipos de revisión de qué es lo que está pasando. Ahora, en el ámbito privado sí es más complicado, ¿verdad? Y ahí es donde sí se siente el hecho de que no tengamos una ley. Hay mucha jurisprudencia, pero no es lo mismo. Entonces, muchas veces lo que termina ahí ocurriendo son al menos dos cosas, poniéndolas en extremo, pero no son los únicos escenarios que pueden darse. Uno es que usted vaya y ponga la denuncia y no pase nada. Y eso tiene otra serie de repercusiones hacia la persona que... son tres, porque... la otra es irse afuera, a lo jurídico y empezar un proceso que va a tener implicaciones. Y la tercera, que puede ocurrir en las otras dos también, la persona se expulsa o es expulsada
por el sistema, ¿verdad? Okay. Entonces, en el ámbito privado sí hay como más dificultades porque aunque algunas empresas privadas hacen uso de la Ley General de Administración Pública para sus mismos procesos, ¿verdad? Inclusive algunas implementan los mismos órganos directores en el ámbito privado, pues no son todas, ¿verdad? Creo que depende mucho del nivel de conciencia, de organización y de protocolización que tenga la empresa privada en este caso, ¿verdad? Y ojo, pero ahí, en función de lo que usted planteó, me voy a referir al último estadio y el que habla del deterioro crónico. Ajá. A pesar de que en las organizaciones públicas cuenten con mejor estructura, obviamente esto no es para comprometer su rol actual, pero cuentan con mejores estructuras para mejores vías o mayor claridad en cuanto al camino a seguir para efectos no solo del tema de acoso, sino en general de denuncias de irregularidades. El último estadio de acoso hace referencia al deterioro crónico y hace referencia al aumento, y lo voy a leer literal, aumento de problemas en la esfera privada, el tema familiar e interpersonal, y luego viene el otro tema que es el que me preocupa: ausentismo, incapacidades, alteraciones laborales complejas. En los procesos naturales de acoso se supone que a la víctima yo no la puedo mantener en un contexto en el cual se encuentra bajo condición de acoso, pero en el sector privado se da más la salida, ya sea del acosador o de la víctima, dependiendo del caso, pero en el sector público nadie se mueve. Entonces, a pesar de que tengamos una ventaja a nivel administrativa, por efectos de todos estos caminos, contamos con una desventaja porque la gente es eterna. O sea, usted tiene y se conocen casos, obviamente aquí no va a hacer referencia a ninguno, de acosadores que pues, no pueden ser removidos de su cargo simplemente. Y que lograr demostrar ante la ausencia de la ley y vía administrativa que la situación ocurrió se vuelve tan extenso y tedioso que los mismos participantes del proceso, es decir, el acosado como sus respectivos testigos, se aburren o temen de las repercusiones porque saben que esto no va a ocurrir. Entonces nos ponen en una situación desbalanceada. En un principio, y esto no es obviamente debatiendo lo que dijo Alfonso, sino son escenarios distintos. En primera instancia tenemos más instrumental, pero ese instrumental no necesariamente puede ser aplicado. Entonces, ¿cómo encontrar un punto medio? Es complicado, ¿verdad? Porque dentro de la Ley General de Administración Pública se contempla el tema de la medida cautelar, que sí, ¿verdad? Pero no todo el mundo la invoca, y aunque se invoque, no siempre va a depender de otra figura superior el que si se implementa o no. Al final de cuentas, yo creo que esto sigue remitiendo a un tema de cómo se está abordando el fenómeno del acoso, ¿verdad? Porque tiene que ver mucho con ese tema de la prevención. Yo creo que una organización que tenga un protocolo o algún lineamiento o alguna guía de trabajo, ya algo por lo menos establece. El solo hecho de, por ejemplo, poner papeles o papelar algo cada cierto tiempo, informar por las vías internas de la organización, ya eso educa y da un nivel, digamos, por encima del nivel 0 de observación, ¿verdad? Hay formas, hay muchas maneras de educar adecuadamente, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque a veces la buena iniciativa lo puede llevar a uno a caminos muy perniciosos, ¿verdad? Es decir, ¿cómo va a educar usted? No es poner a cualquier persona que construya carteles o haga talleres, porque esto, digamos, usted en un lugar con 20 personas puede ser que tenga algunos que estén en procesos similares que sean de verdad objetivamente acoso y otros que crean que estén viviéndolo, y eso te puede activar una serie de fenómenos, de sentimientos, de cogniciones, de formas de comportarse que se te pueden salir de control, y si no tienes a alguien que controle el evento, por ejemplo, es un profesional X que no tiene que ver con fenómenos de salud mental, se te puede salir de control, e inclusive las crisis adicionales le va a caer la responsabilidad a quien activó el proceso en ese momento. Ahora sí, estos temas hay que manejarlos en diferentes estadios también, inclusive más allá de estos mismos estadios teóricos del acoso laboral. ¿Cómo vas a hacer la educación? ¿Cómo vas a hacer el mercadeo del tema? ¿Cómo lo vas a ir llevando dentro de la organización? Tiene que haber un interés, como se dice en estos casos, político, es decir, de arriba para abajo, porque de abajo para arriba posiblemente lo haya, pero de arriba para abajo tiene que darse porque tiene que haber un interés para ver cómo crear medios de difusión internos adecuados, sensibles, que no violenten a ninguna de las partes, ¿verdad? Que no supongan una cacería de brujas, pero que también ayuden a disminuir los procesos. Es difícil, ¿verdad? Muy complicado y la gente lo sufre mucho. Y ojo, el tema de la educación no es un tema que tiene que empezar en el trabajo. Usted tiene más de 20 años de dar clases y dentro de todo lo que usted ha pasado en las diferentes universidades por las que ha pasado, ¿cuánta estructura formal cuánta formación existe de manera oficial, por decirlo así, en los diferentes programas de estudio, o sea, en materia de acoso laboral?
yo me aventuraría a decir que formalmente no hay. No. Formalmente me refiero a que no hay un curso en ninguna carrera que tenga que ver, y que deberían ser todas, que haga referencia al tema de comportamiento organizacional o de gestión organizacional y que involucre al menos un módulo de acoso. Es un fenómeno que de verdad se estudia desde hace 30 años. Nosotros lo estamos viendo relativamente presente los últimos 10 tal vez. Más o menos tal vez. Le puse mucho. Sí. Tal vez puede ser que a lo sumo 15, pero desde un punto de vista más legal, teóricamente no nos hemos metido mucho en el tema aquí en Costa Rica. Y ahora, el hecho de que las personas no tengan claro procesos preventivos y de abordaje, no es que yo voy a hacer el abordaje, aquí el tema es saber, porque, y voy a poner un ejemplo totalmente salido, pero todos hacemos el examen teórico de manejo. Ajá. Y vienen temas de mecánica general y nosotros no vamos a arreglar un carro, pero tenemos que saberlo. A eso me refiero. O sea, no es que todos vamos a hacer procesos. No, usted no. No, yo de esa parte no. Nosotros no es que vamos a hacer programas, no es que todo el mundo va a hacer programas preventivos y de abordaje, eso es falso, pero deberían conocerlo. Deberían saber dónde está y cómo trabaja, porque inclusive el que tiene un patrón tipo, pero ya me iba a meter más técnico, características propias que coinciden con el patrón de un acosador, digamos, características conductuales, esa misma persona debería saber que las tiene, porque a veces se pueden dar en un contexto, y esa era la siguiente pregunta. ¿Es posible que un acosador no sepa que lo es en cuanto a su ejercicio? Puede ocurrir, sí, puede ocurrir porque el tema del acoso tiene que ver con un asunto muy de contingencia, es decir, la relación entre el comportamiento de la persona y las otra serie de eventos que ocurren posterior a esa conducta, ¿verdad? Es decir, si yo emito una conducta de, digamos, acoso, como que empiezo a molestar a la persona para que haga algo, pero ya eso no tiene que ver con sus labores administrativas, sino porque de verdad me hace gracia molestarlo, ¿verdad? Si hay un ambiente que está ordenado para que esas cosas no se den, posiblemente de alguna manera se va a capturar ese comportamiento inadecuado y va esta persona a serle puesto un límite. Eso no ocurre por lo general. Entonces lo que ocurre es que no ocurre nada. Y como les dije hace un momento, la no conducta ya es una conducta. Al no ocurrir nada, esta persona hizo y no pasó nada. Quien lo sufrió está castigado, se siente mal, todo lo que usted quiera ahí a nivel emocional. Pero la otra persona se dio cuenta que no pasó nada. Entonces la siguiente vez lo puedo volver a hacer. Si no pasa nada, ok, ya van 2. De aquí en adelante puedo empezar a probar con diferentes instancias, ¿verdad? Una persona, digamos, un acosador, no hay que imaginarse que es un psicópata que va haciendo cosas extrañas ahí por la vida, ¿verdad? Así, no es Ted Bundy. Es una persona como cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que lo que pasa es que si a vos te dan las condiciones, posiblemente puedes comenzar a hacer cosas que vos dirías, jamás me habría yo imaginado ponerme a contar un chiste frente a otras personas, pero si la gente se ríe porque contaste un chiste, lo hice bien, la próxima vez lo voy a intentar y lo voy a hacer mejor, y si la gente se sigue riendo, pues el chiste lo hiciste bien, ¿verdad? Eso es como un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Y muy simplón, muy a la reducción. Hay muchas otras cosas que funcionan alrededor, pero en principio una persona tranquila podría llegar a hacer cosas que nunca se ha imaginado que podría haber hecho de otra manera. Y tiene que ver mucho en este caso que estamos hablando concretamente con hasta dónde la organización facilita, faculta o simplemente no tiene conciencia de que esto es importante, ¿verdad? Muchas veces ese es tu último, no tiene conciencia de eso y de ahí en adelante todo va mal. Entonces, bueno, ¿les parece si hacemos entonces la segunda pausa y última de la tarde y volvemos con la dosis recomendada para ver qué podríamos hacer en estos casos? Ok. Estás escuchando En Mi Trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. Viví, viaja y conoce el mundo con Mundo Viajes. Conoce y experimenta el mundo, sus culturas, su gastronomía, sus paisajes y sorprendete de cada uno de los lugares que podés descubrir con nosotros. Nuestro servicio es integral. Te ofrecemos trámite de visas, boletos aéreos, reserva de hoteles, rentacar, ya sea en Costa Rica o en cualquier parte del mundo. Visítanos en mundoviajescr.com o visítanos en Facebook como Mundo Viajes. Teléfono 2241-1425. Mundo Viajes, pasión por los viajes.
El Teatro Nacional de Costa Rica presenta el inicio de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Heredia, dirigida por el ganador del Latin Grammy y Premio Nacional de Música en Dirección, maestro Eddie Mora. Sábado 2 de marzo, 8 p.m., Teatro Nacional de Costa Rica, segundo programa 2019. Entradas a la venta en la boletería del teatro. Para más información visita sinfonicadeheredia.com o SH en el Nacional. Te invita Embajada de Alemania en Costa Rica y Cadena Radial Costarricense. Seguís escuchando En mi trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. En mi trabajo, esta es la dosis recomendada. Ok, continuamos ya en el último bloque de la tarde. Recordarles el 9050-891-891 para consultas, 8844-2244 es el WhatsApp. Y un saludo a don José Becerra que está haciendo reporte de sintonía. Entonces, ahora que sí, ¿qué pasa si yo estoy sufriendo una situación de acoso? ¿Qué puedo hacer? Ya sabemos que, bueno, la denuncia, pero como le decía yo a Alfonso, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo voy y pongo la denuncia y no tengo pruebas? Mi palabra contra la tuya. ¿Qué pasa? Bueno, una de las cosas que hablamos en las clases del curso que yo doy tiene que ver con un concepto que es un concepto, tiene una implicación legal, pero para nosotros en psicología tiene otras características y son tres palabras que están muy planteadas dentro del tema del acoso laboral y se llaman modo, tiempo y lugar. Ok. El modo es la forma en que ha estado ocurriendo algo, ¿verdad? Como les daba el ejemplo de alguien que empieza a molestar, ¿verdad? Y a pedir cosas que no necesariamente están dentro de su perfil de puesto. Y eso es un tema que tiene que ver con el modo, ¿verdad? También la forma en que se pide, ¿verdad? Modo no es solamente el modo gestual, sino lo que está ocurriendo como modalidad de evento, ¿verdad? El tiempo, es decir, ¿cuál es el lapso en que se ha estado dando? ¿Ocurrió una vez? ¿O ha estado ocurriendo continuamente a lo largo de tiempo? ¿Verdad? Eso es importante tenerlo claro. Y el lugar. ¿Dónde ocurre? ¿Ocurre solo en el ámbito de la oficina? ¿Ocurre en el comedor de la organización? ¿Ocurre en los pasillos de la organización? Es decir, es una conducta, un comportamiento, un conjunto de comportamientos que están asociados entonces en tiempo, espacio, ¿verdad? Básicamente, modo, tiempo y lugar. Okay. Y eso es importante porque si algo le ocurre y usted percibió que es acoso, pero no ocurre constantemente ni en diversos lugares, pues sería importante que analice si realmente será acoso o es que hay una situación, en la forma de ser de la otra persona. A la gente a veces es muy concha para hablar, pero no es que sea acoso, ¿verdad? A veces usted tal vez es una persona muy sensible porque viene de un ambiente donde no has estado acostumbrado a un tipo de trato un poco, digamos, más fuerte, por ponerlo en esas palabras, ¿verdad? Entonces es importante que esas tres situaciones la persona las tenga muy claras. Es decir, hay modo, hay tiempo y hay lugar. En algunos contextos se dice, bueno, lleve un acta de lo que está ocurriendo, sobre todo cuando ya usted empieza a percibir de que estas tres situaciones, ¿verdad?, son como continuas, regulares, y la palabra que Diego dijo al inicio, sistemáticamente ocurren, ¿verdad? Hay una sistematicidad. Tal vez lo que Lindman, cuando diseñó el concepto, y todos los otros autores que han salido alrededor, algo del tema más importante era la sistematicidad del evento, ¿verdad? Es decir, hay una regularidad en los casos, y ojalá tener inclusive pues, hay personas que atestiguen, ¿verdad? Cuando ya usted tiene todo eso y decide que es el momento, lo mejor es asesorarse legalmente, ¿verdad? Máximo que no tenemos ley, ¿verdad? Entonces, que un buen abogado le diga si de verdad hay suficientes hechos porque en el momento en que usted pone la denuncia viene toda una serie de situaciones muy complicadas, ¿verdad? A veces la gente dice, yo no me imaginé que esto era lo que iba a venir después, ¿verdad? ¿Y cómo lidiar con esas situaciones? Porque todo ese planteamiento que hace Alfonso nos lleva a una exposición total, porque social, y aquí lo separamos de lo teórico, ¿verdad? La exposición de la persona que pone la denuncia a nivel organizacional lo coloca en una posición sumamente compleja, porque nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces yo tengo que lidiar con toda la carga de lo que estoy planteando con tus fans y detractores. Sí, es que sí, obviamente, porque como Alfonso lo mencionó ahora un poquillo de manera jocosa, el acosador tiene su séquito de alguna manera, y quienes están a favor de eso
a veces por un tema de proteccionismo, ¿verdad? Simplemente él está acosando y yo con tal de no estar en contra de él le río la gracia, porque si estoy en contra de él me puede tocar a mí. Y más también cuando son figuras de autoridad, ¿verdad? Entonces uno dice, fue puchica, si no me río de este, capaz y me despido. Entonces yo, ¿verdad? Y le tiro la bromita. El descendente es el más común, ¿verdad? Y es más común que el de arriba te haga acoso que haga acoso al de abajo, inclusive el horizontal, y tercero el otro, que es vertical hacia arriba. Pero en ese caso nos pone en una posición de, vamos a ver, de valentía, por decirlo de alguna manera. O sea, podría ser, digamos, ¿verdad? O desesperación, porque depende de dónde esté la persona en los estadios, ¿verdad? Si está en una fase casi final, puede ser que diga, esto es lo último que me queda, para ver si escapo de aquí. El tema es el desgaste también, ¿verdad? Porque ahorita estamos hablando del qué hacer, y en el último estadio estamos hablando de que ya es cuando la persona, para tratar de huir, incrementa el ausentismo, baja la productividad, el tema del estado de ánimo se afecta, o sea, ya estamos en una situación particular. Nos pasa mucho lo del tema del iceberg, ¿verdad? Vemos a la persona que ya no quiere llegar a trabajar, vemos a la persona y tal vez nos deshacemos de esa persona. En esa línea, no tal vez la última, la recomendación en función de esta metáfora del iceberg, cómo, digamos, desde el área de los recursistas humanos o desde las gerencias, cómo no incurrir en el error de ver únicamente la parte superior del iceberg y no lo de abajo. Aquí lo más adecuado sería un tema muy de sentido común, es decir, póngase usted en lugar de la otra persona, ¿verdad? Muchas veces uno llega a la organización y se topa con alguien en una etapa muy avanzada de su desempeño profesional y uno dice, uy, qué persona más majadera, qué necia, qué cansada, pero también analícelo, como me lo decía un compañero y un profesor que tuve hace muchos años, porque fue esas dos figuras en dos momentos diferentes. Haga empatía, póngase del otro lado. ¿Por qué estará esa persona así? ¿Verdad? ¿Será así porque quiso o qué cosas le ocurrieron en la organización? Y también del otro lado del acosador, es decir, es acosador, pero póngase del otro lado, es decir, cómo fue que llegó a ese lugar también, ¿verdad? Pero bueno, eso sería, ¿verdad? Bueno, amigos, hemos terminado rapidísimas. Yo no sé por qué. Rápido, se va sumamente rápido estos minutitos, pero bueno, agradecerles a todos por habernos escuchado, a Alfonso por estar esta tarde con nosotros. Y bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Esperamos que de verdad no tengan que afrontar una situación tan difícil como lo es el acoso. Y bueno, ya tienen herramientas ahí, por lo menos un poquito de conocimiento. Y si tienen consultas, pueden acudir a los señores aquí sentados a mi lado. Nos escuchamos el próximo sábado y muchas gracias. Buenas tardes. Finaliza En Mi Trabajo, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión